Imagina que hoy, nacen menos personas de las que mueren. No por una guerra, no por una pandemia, sino porque la humanidad, simplemente, dejó de crecer. No hubo sirenas. No hubo discursos solemnes ni titulares en rojo. El día en que la población mundial dejó de crecer pasó casi desapercibido. En una oficina silenciosa de Naciones Unidas, una estadística se actualizó como lo hace todos los días desde hace décadas. Pero esta vez, algo era distinto. El número no subió. Durante más de 2 siglos, la humanidad vivió con una certeza casi religiosa. Siempre seríamos más. Más nacimientos que muertes. Más ciudades. Más consumo. Más ruido. Desde que cruzamos el umbral de los 1.000 millones a comienzos del siglo XIX, el crecimiento poblacional se convirtió en la fuerza invisible que explicaba casi todo: la economía, el progreso, la presión sobre la tierra. Crecer era normal. Crecer era inevitable. Hasta que dejó de serlo. Los demógrafos llevaban años advirtiéndolo. Las tasas de fertilidad caían país tras país, primero en Europa, luego en Asia Oriental, después en América Latina. Japón, Corea del Sur, Italia, Chile. Los gráficos parecían errores de sistema, líneas descendentes donde antes solo había ascensos. Aún así, el mundo seguía creciendo, sostenido por regiones donde tener hijos seguía siendo una necesidad, una tradición o una esperanza. Pero el equilibrio era frágil. El día cero, como algunos lo llamarían después, ocurrió cuando los nacimientos globales igualaron exactamente al número de muertes. Ni una persona más. Ni una menos. O, al menos, eso decía la estadística. Porque en la realidad, el cambio no se sintió en las calles, sino en algo mucho más profundo, en la narrativa de la humanidad. Por primera vez, el futuro dejó de ser sinónimo de multitudes. Durante décadas, la planificación global se construyó sobre un supuesto incuestionable. Más gente significaba más trabajadores, más consumidores, más soldados, más estudiantes. Los sistemas de pensiones, las ciudades, los mercados inmobiliarios, incluso la idea de progreso tecnológico, dependían de una población en expansión constante. El crecimiento no era solo demográfico, era psicológico. Y ahora, el contador se había detenido. Las primeras reacciones fueron de negación. Algunos gobiernos cuestionaron los datos. Otros hablaron de un ajuste temporal. Pero los números eran claros. El mundo había entrado en una nueva era demográfica. No un colapso. No una extinción. Algo más sutil. Más inquietante. Estancamiento. En los centros de investigación, el silencio era denso. No porque el escenario fuera apocalíptico, sino porque nadie estaba realmente preparado para un mundo que ya no crece. Las teorías económicas tradicionales comenzaban a crujir. ¿Qué pasa con un sistema que necesita expansión infinita cuando la base humana deja de expandirse? La respuesta no estaba en los libros. Pero, mientras tanto, en las grandes ciudades, la vida continuaba. Trenes llenos, pantallas encendidas, oficinas abarrotadas. Pero algo empezaba a cambiar, casi imperceptiblemente. Las salas de maternidad se volvían más pequeñas. Las escuelas primarias comenzaban a fusionarse. Los juguetes se vendían menos que antes, reemplazados por productos para adultos mayores. El mundo envejecía, sin reemplazo. Para muchos, el fin del crecimiento poblacional no sonaba como una tragedia. Al contrario, algunos lo celebraban como una victoria ambiental. Menos personas significaban menos presión sobre los recursos, menos emisiones, menos destrucción. Pero esa lectura optimista ignoraba una verdad incómoda. Nuestras sociedades no estaban diseñadas para la estabilidad demográfica, y mucho menos para el declive. Cada generación había vivido con la expectativa de ser reemplazada por otra más numerosa. Esa lógica sostenía la educación, el trabajo, los impuestos, el cuidado de los mayores. Cuando esa cadena se rompe, no hay precedentes claros. Solo hipótesis. En países donde el fenómeno había comenzado antes, las señales eran claras. Barrios enteros con edificios vacíos. Robots cuidando ancianos. Incentivos estatales desesperados para que la gente tuviera hijos, bonos, casas, permisos extendidos. Pero nada parecía funcionar. No porque la gente odiara la idea de tener hijos, sino porque el mundo se había vuelto más caro, más incierto y más exigente que nunca. El crecimiento poblacional no se detuvo por una catástrofe, sino por decisiones individuales repetidas millones de veces. Personas que postergaron la maternidad. Parejas que eligieron no tener hijos. Jóvenes que no podían imaginar un futuro estable. Fue una suma silenciosa de elecciones racionales en un sistema que ya no ofrecía garantías. Ese día, cuando el número dejó de subir, no se marcó el fin de la humanidad, pero sí el fin de una era mental. El momento en que tuvimos que enfrentarnos a una pregunta que nunca antes fue central. ¿Quiénes somos como especie cuando ya no avanzamos en número? Algunos lo harán con tecnología, otros con política, otros con miedo. Porque cuando la humanidad deja de crecer, el verdadero cambio no ocurre en los cuerpos, ocurre en las estructuras que sostienen la civilización. Y una vez que el número se detiene, nada vuelve a moverse igual. El impacto no llegó con un derrumbe bursátil ni con una crisis financiera visible. No hubo pánico inmediato en los mercados ni colas frente a los bancos. El verdadero impacto fue silencioso, técnico, casi invisible para el ciudadano común.
Pero sus efectos comenzaron a filtrarse por cada grieta del sistema económico global. La economía mundial había sido diseñada para crecer, no para mantenerse. Y ahora, por primera vez, no había reemplazo. Durante más de un siglo, el funcionamiento básico fue simple. Cada generación aportaba más trabajadores que la anterior. Más manos, más productividad, más consumo. Las empresas crecían porque siempre habría nuevos clientes. Los estados recaudaban porque siempre habría más contribuyentes. El crecimiento poblacional no era un factor externo, era el combustible interno del modelo económico. Cuando ese motor se detuvo, el sistema no colapsó, pero empezó a crujir. Las primeras señales aparecieron en el mercado laboral. Sectores completos comenzaron a enfrentar una paradoja inédita: desempleo estructural en algunas áreas y escasez crítica de trabajadores en otras. No porque faltaran empleos, sino porque no había suficientes personas jóvenes para ocuparlos. La fuerza laboral empezó a envejecer rápidamente, y con ella, la productividad promedio. Las empresas reaccionaron de forma desigual. Algunas aceleraron la automatización, no como una innovación estratégica, sino como una necesidad urgente. Robots en fábricas, inteligencia artificial en oficinas, algoritmos reemplazando tareas administrativas. Pero incluso la tecnología encontró un límite inesperado. Menos personas también significaban menos ingenieros, menos técnicos, menos mentes creando y manteniendo esos sistemas. El problema no era solo producir, sino sostener. Al mismo tiempo, el consumo comenzó a transformarse. Una población que deja de crecer consume de manera distinta. Menos viviendas nuevas, menos productos infantiles, menos expansión urbana. En su lugar, más servicios de salud, más asistencia, más cuidados de largo plazo. La economía no se contrajo de inmediato, pero sí cambió de forma, descolocando industrias enteras que dependían del crecimiento constante. Los sistemas de pensiones fueron los primeros en sentir el golpe con claridad matemática. Diseñados bajo el supuesto de que muchos trabajadores jóvenes sostendrían a pocos jubilados, comenzaron a invertirse. Cada año, había más personas saliendo del sistema que entrando en él. El resultado fue inevitable: déficits crecientes, reformas impopulares, edades de jubilación postergadas. Trabajar más años dejó de ser una opción. Se convirtió en una obligación estructural. Los estados intentaron amortiguar el impacto con políticas fiscales agresivas, incentivos al empleo senior, inmigración selectiva, estímulos a la natalidad. Pero el problema no era local, era global. Cuando todos los países compiten por la misma población joven, el juego se vuelve de suma cero. Lo que un país gana, otro lo pierde. La inmigración, durante décadas vista como una solución demográfica, empezó a mostrar sus límites. Ya no había suficientes jóvenes en el mundo dispuestos, o capaces, de migrar en masa. Las regiones que aún crecían necesitaban a su propia población para sostenerse. El excedente humano simplemente dejó de existir. Los mercados financieros, al principio, parecían indiferentes. Las cifras de crecimiento seguían siendo positivas, impulsadas por eficiencia y tecnología. Pero debajo de la superficie, algo había cambiado: las expectativas de largo plazo. Invertir siempre había sido apostar a un futuro más grande. Ahora, el futuro era estable o decreciente. Y eso lo cambia todo. Las valuaciones comenzaron a ajustarse. Las empresas ya no podían prometer expansión infinita. Los inversores buscaron refugio en activos seguros, infraestructuras esenciales, servicios básicos. El capital se volvió conservador. Menos riesgo, menos innovación disruptiva, más mantenimiento de lo existente. Paradójicamente, el estancamiento poblacional no trajo estabilidad social inmediata. Al contrario, generó tensiones nuevas. Los jóvenes, ahora escasos, se volvieron un recurso estratégico. Mejor pagados, más demandados, pero también más presionados. Sobre sus hombros recaía el peso de sostener sistemas diseñados para una pirámide demográfica que ya no existía. El contrato social implícito comenzó a resquebrajarse. ¿Por qué trabajar más para sostener a generaciones anteriores si el sistema no ofrece garantías a futuro? Esa pregunta, antes marginal, empezó a instalarse en el debate público. Y cuando la legitimidad de un sistema económico se cuestiona, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. La economía sin reemplazo no colapsó en un solo acto. Lo hizo lentamente, como una maquinaria que sigue funcionando, pero cada vez con más piezas forzadas, más ruido, más desgaste. El impacto no fue visible en titulares, sino en decisiones pequeñas, inversiones que no se hicieron, proyectos que se cancelaron, riesgos que ya nadie quiso asumir. El mundo no se quedó sin gente, se quedó sin margen. Y en una economía construida sobre la idea de crecimiento perpetuo, perder el margen es el comienzo de algo profundamente distinto. Porque cuando la economía se ajusta, la sociedad la sigue. Y no siempre de forma pacífica. Las consecuencias más profundas de una población que deja de crecer no se miden en cifras económicas ni en gráficos demográficos. Se manifiestan en la vida cotidiana, en la estructura íntima de las sociedades, en la forma en que las generaciones conviven o dejan de hacerlo. Cuando los nacimientos se estancan, el tiempo empieza a pesar distinto. El futuro se vuelve más corto. Y las sociedades, lentamente, envejecen. Durante siglos, la humanidad vivió bajo una constante biológica: siempre habría más niños que ancianos.
Las ciudades se diseñaron para familias jóvenes, las escuelas para multitudes, los espacios públicos para el ruido y el movimiento. Pero cuando la pirámide poblacional se invierte, esas infraestructuras se convierten en vestigios de otro mundo. Las aulas comenzaron a vaciarse antes de que nadie lo notara. Primero cerraron escuelas rurales, luego jardines infantiles urbanos. En muchos países, edificios enteros quedaron subutilizados, mientras hospitales y residencias para adultos mayores se saturaban. El paisaje social empezó a transformarse de manera silenciosa, pero irreversible. Las sociedades envejecidas no son necesariamente sociedades enfermas, pero sí sociedades más frágiles. La edad promedio aumenta, y con ella, las necesidades médicas, los cuidados prolongados, la dependencia. Lo que antes recaía en familias extensas, ahora se convirtió en una responsabilidad estatal o privada. Cuidar dejó de ser un acto familiar y pasó a ser una industria. Pero esa industria también dependía de jóvenes que ya no estaban llegando. En ausencia de nuevas generaciones, el peso emocional y social se redistribuyó de forma desigual. Las personas mayores conservaron el poder demográfico y político. Votaban más, influían más, definían políticas públicas desde una perspectiva marcada por la preservación y el miedo al cambio. Mientras tanto, los jóvenes, menos numerosos, enfrentaban una paradoja cruel: eran más valiosos para el sistema, pero tenían menos capacidad de transformarlo. El resultado fue una tensión intergeneracional persistente. Las culturas también comenzaron a cambiar. La música, el cine, la moda y la innovación cultural históricamente nacieron de juventudes numerosas, experimentales, disruptivas. Con menos jóvenes, la creatividad no desapareció, pero se volvió más conservadora. Las tendencias se reciclaron. Los remakes reemplazaron a las ideas nuevas. El pasado se convirtió en el principal insumo cultural. No porque faltara talento, sino porque faltaba masa crítica. El concepto de futuro empezó a diluirse. En sociedades jóvenes, el futuro es una promesa. En sociedades viejas, es una amenaza. Las decisiones colectivas se orientaron cada vez más al corto plazo: proteger pensiones, sostener sistemas de salud, evitar riesgos. La inversión en educación, ciencia y exploración perdió prioridad frente al mantenimiento de lo existente. Incluso el lenguaje cambió. Palabras como progreso, expansión o revolución fueron reemplazadas por estabilidad, seguridad y cuidado. El mundo no se detuvo, pero avanzó con cautela, como alguien que sabe que no tendrá segundas oportunidades. Las ciudades reflejaron este cambio de ánimo. Menos parques infantiles, más centros médicos. Menos bares ruidosos, más espacios tranquilos. El ritmo urbano se desaceleró. Algunas metrópolis comenzaron a encogerse, no por crisis, sino por falta de reemplazo humano. Edificios vacíos, barrios envejecidos, infraestructuras pensadas para poblaciones que ya no existían. Sin embargo, no todo fue decadencia. En paralelo, surgió una redefinición del valor de la vida. En ausencia de multitudes jóvenes, cada individuo comenzó a importar más. La educación se volvió más personalizada. Las trayectorias vitales, más largas y flexibles. Aprender, cambiar de carrera, reinventarse a los 50 o 60 años dejó de ser excepcional y se convirtió en norma. La vejez también cambió de significado. Ya no era el final de la vida productiva, sino una etapa prolongada de participación social. En algunas regiones, las comunidades lograron integrar generaciones, creando redes de cuidado mutuo, mentorías y colaboración intergeneracional. Fue una adaptación lenta, imperfecta, pero necesaria. Aún así, la pregunta permanecía en el aire: ¿qué se pierde cuando los mundos jóvenes nunca llegan? Se pierde la presión del cambio. Se pierde la audacia colectiva. Se pierde esa fuerza caótica que empuja a las sociedades a reinventarse incluso cuando no están listas. Sin suficientes jóvenes, el mundo se volvió más prudente, más reflexivo, y también más temeroso. La humanidad no desapareció. Tampoco se volvió estéril. Pero cruzó un umbral invisible, el momento en que el futuro dejó de crecer por sí solo y tuvo que ser protegido, administrado, racionado. Y cuando una sociedad deja de esperar multitudes por venir, cada decisión se vuelve definitiva. Porque cuando el tiempo se acorta, las reglas del juego cambian. Y no todos aceptan ese cambio de la misma manera. Mientras las sociedades humanas intentaban adaptarse al silencio demográfico, algo inesperado comenzó a suceder fuera de los gráficos económicos y de las discusiones políticas. No ocurrió de inmediato ni de forma espectacular. No hubo titulares urgentes ni celebraciones globales. Fue un cambio lento, casi imperceptible. Pero el planeta, por primera vez en siglos, empezó a respirar. El consumo global no colapsó, pero dejó de expandirse. La demanda energética se estabilizó. La expansión urbana se frenó. Por primera vez desde la revolución industrial, los sistemas naturales dejaron de correr permanentemente detrás de una humanidad en aceleración constante. Los datos ambientales empezaron a mostrar señales que durante décadas parecieron inalcanzables. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero dejaron de crecer, y en algunas regiones, comenzaron a descender sin necesidad de políticas extremas. No porque los humanos se volvieran repentinamente virtuosos, sino porque la presión estructural disminuyó. Menos nacimientos significaron menos viviendas nuevas, menos carreteras, menos ciudades avanzando sobre ecosistemas frágiles. En vastas zonas rurales,
El abandono humano permitió la regeneración espontánea. Bosques secundarios crecieron donde antes hubo agricultura intensiva. Humedales recuperaron su equilibrio al reducirse el uso de agua para riego. La biodiversidad, aunque todavía herida, encontró pequeños respiros. El planeta no se curó, pero dejó de sangrar al mismo ritmo. Los océanos también mostraron señales ambiguas pero reales. La pesca industrial, aún presente, enfrentó una menor presión de demanda. Algunas poblaciones de peces comenzaron a estabilizarse. Las rutas marítimas se mantuvieron, pero la expansión de puertos y megainfraestructuras costeras se desaceleró. La acidificación oceánica no se revirtió, pero su progresión se ralentizó. La atmósfera respondió de forma aún más clara. Con menos crecimiento energético forzado, la transición hacia fuentes renovables dejó de ser una carrera desesperada y se convirtió en una estrategia de optimización. Los sistemas eléctricos se rediseñaron para estabilidad, no para expansión infinita. En ese nuevo equilibrio, las energías limpias encontraron terreno fértil. Pero este respiro no estuvo exento de contradicciones. Algunos países comenzaron a enfrentar un dilema inesperado: un planeta más estable, pero sociedades más frágiles. Menos presión ambiental coincidía con tensiones económicas internas. El alivio ecológico no siempre se tradujo en bienestar humano inmediato. Y esa disonancia generó debates profundos. En muchas culturas, el crecimiento poblacional había sido sinónimo de vitalidad, de continuidad, de esperanza. La idea de que el planeta respirara mejor con menos humanos obligó a replantear el lugar de la humanidad dentro del sistema Tierra. Ya no como fuerza dominante, sino como especie integrada, ilimitada, dentro de un equilibrio mayor. Este cambio conceptual fue quizás el más profundo. Por primera vez, las políticas ambientales dejaron de enfocarse exclusivamente en mitigar daños y comenzaron a hablar de mantener equilibrios. La narrativa cambió de salvar el planeta a no volver a asfixiarlo. No se trataba de restaurar un pasado idealizado, sino de aprender a coexistir con límites reales. Las ciudades que lograron adaptarse se transformaron en espacios más densos pero menos invasivos. El concepto de crecimiento urbano infinito perdió sentido. En su lugar, surgieron ideas de ciudades que se reciclan, que reducen su huella, que se rediseñan sobre sí mismas. Infraestructuras abandonadas se reconvirtieron en corredores verdes, centros comunitarios, zonas de regeneración. Incluso la agricultura cambió de lógica. Con una población estable, la obsesión por maximizar rendimientos se dio espacio a modelos más saludables. Menos monocultivos extremos, más diversidad. Menos presión por producir siempre más énfasis en producir mejor. Pero este nuevo equilibrio era frágil. Bastaba una crisis política, una guerra regional o una mala decisión energética para romperlo. El planeta respiraba, sí, pero lo hacía con cicatrices profundas. Los sistemas climáticos seguían siendo inestables, las temperaturas elevadas persistían y los eventos extremos no desaparecieron. El respiro no era una recuperación completa, sino una tregua. Una tregua que obligaba a la humanidad a decidir qué hacer con ella. ¿Aprovecharla para rediseñar su relación con la Tierra? ¿O desperdiciarla intentando volver al viejo modelo de expansión? La historia demostraba que las treguas rara vez duran si no se comprenden. Y mientras los ecosistemas encontraban un ritmo más lento, las tensiones humanas se desplazaban hacia otro terreno: el poder, la política y el control de un mundo donde el crecimiento ya no era la promesa central. Ese sería el verdadero punto de inflexión. Porque cuando el planeta deja de colapsar, pero las sociedades siguen buscando dominar, el conflicto no desaparece. Solo cambia de forma. La disminución sostenida de la natalidad fue interpretada en muchos lugares como una anomalía pasajera, un efecto colateral del desarrollo, del acceso a la educación o de la urbanización acelerada. Sin embargo, a medida que las décadas avanzaron y los números no se recuperaron, la pregunta dejó de ser estadística y se volvió existencial. ¿Qué estaba ocurriendo realmente con la humanidad? Por primera vez en la historia, el futuro no se definía por la promesa de más personas, sino por la gestión de su ausencia. Las proyecciones demográficas, que antes hablaban de crecimiento infinito, comenzaron a mostrar curvas que se aplanaban y luego descendían. País tras país enfrentó el mismo dilema con distintos rostros: poblaciones envejecidas, menos nacimientos, generaciones más pequeñas sosteniendo estructuras diseñadas para multitudes. El miedo a la extinción se filtró en discursos políticos, titulares alarmistas y debates culturales. Pero la realidad era más compleja que un simple colapso. La humanidad no estaba desapareciendo de golpe. Estaba cambiando de forma. A diferencia de las extinciones del pasado, causadas por catástrofes abruptas, guerras totales o pandemias devastadoras, este proceso era lento, silencioso y, en muchos casos, voluntario. No hubo un enemigo visible. No hubo un evento único que marcara el inicio. Hubo decisiones acumuladas, tomadas a nivel individual, que terminaron alterando el destino colectivo. Tener menos hijos no fue una imposición. Fue una elección. Esa elección reflejaba transformaciones profundas, nuevas formas de entender el trabajo, el tiempo, la realización personal y el futuro. Las personas no dejaron de reproducirse por miedo a desaparecer, sino por la percepción de que el mundo ya no ofrecía las mismas certezas que antes. Criar dejó de ser una continuidad automática y pasó a ser una responsabilidad cuidadosamente calculada. El resultado fue una humanidad más pequeña, pero también más consciente. En este contexto,
Hablar de extinción resultaba impreciso. La palabra sugería un final biológico, una desaparición irreversible. Lo que ocurría, en cambio, era una transición. Una adaptación forzada a límites que durante siglos habían sido ignorados, los del planeta, los de los recursos y los del propio modelo de crecimiento. La pregunta correcta no era si la humanidad iba a extinguirse, sino en qué se estaba convirtiendo. La reducción demográfica no salvó al planeta por sí sola, pero cambió la relación de fuerzas. Este nuevo equilibrio obligó a repensar el progreso. Durante generaciones, avanzar había significado crecer, más población, más producción, más consumo. Ahora, avanzar implicaba optimizar, conservar, redistribuir. La calidad reemplazó lentamente a la cantidad como métrica principal del éxito. No todas las sociedades lograron este ajuste. Algunas intentaron revertir la tendencia mediante políticas pronatalistas agresivas, incentivos económicos y campañas culturales. Otras apostaron por la migración como solución temporal. Pero ninguna estrategia logró restaurar el modelo antiguo en su totalidad. El mundo ya había cruzado un umbral psicológico. La idea de crecimiento infinito dejó de ser creíble. La evolución silenciosa no fue homogénea ni armoniosa. Generó tensiones entre generaciones, entre países y entre visiones del futuro. Para algunos, el descenso poblacional representaba decadencia y pérdida. Para otros, una oportunidad histórica para redefinir el sentido de la civilización. Ambas lecturas coexistieron. La tecnología, nuevamente, actuó como bisagra. Permitió sostener niveles de bienestar con menos personas, amplificar capacidades individuales y preservar conocimiento más allá de la biología. La memoria colectiva dejó de depender exclusivamente del relevo generacional y comenzó a almacenarse, replicarse y transmitirse de nuevas formas. La humanidad se volvió menos numerosa, pero más persistente. En este escenario, la pregunta final no tenía una respuesta única. ¿Extinción lenta o evolución silenciosa? La diferencia entre ambas no residía en los números, sino en las decisiones. Un declive desordenado podía erosionar las bases sociales y culturales hasta volverlas insostenibles. Una adaptación consciente, en cambio, podía conducir a una civilización más estable, aunque más pequeña. El futuro ya no estaba garantizado por la cantidad de nacimientos, sino por la capacidad de cuidado. Cuidado de las personas, de los vínculos, del conocimiento y del planeta. En un mundo sin multitudes, la continuidad dejó de ser automática. Se convirtió en un acto deliberado. Quizás esa sea la transformación más profunda de todas. La humanidad, por primera vez, no avanzaba empujada por la inercia de los números, sino guiada por la elección. Y en esa elección, silenciosa y constante, se definía no solo si la especie continuaría existiendo, sino qué significado tendría seguir existiendo. El número se detuvo. La historia, no. Si este capítulo te dejó pensando, si alguna de estas ideas resonó contigo o incluso te incomodó, entonces el objetivo está cumplido. La evolución, silenciosa o no, comienza ahí, en la duda, en la reflexión, en el intercambio de miradas distintas sobre una misma realidad. Si quieres seguir siendo parte de estas conversaciones, te invitamos a suscribirte a Paradox. No para obtener certezas, sino para acompañarnos en el camino de hacer mejores preguntas. Cada suscripción, cada comentario y cada mirada crítica mantiene viva esta comunidad curiosa que se atreve a pensar más allá de lo evidente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, cuestionar y observar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Paradox.